Amén. El cerebro humano, vamos a ver esa anatomía. El cerebro humano es una de las cosas más impresionantes que tiene la naturaleza. Aún siguen descubriendo cosas y muchas han sido para manipular la vida de las personas. Se llama programación neurolingüística, se llama Gestalt, hay muchas maneras de manipular la mente y de hacerle creer a la mente lo que no es. Nunca como en este tiempo estamos viviendo que la gente es engañada, y lo dice su palabra, que la gente será engañada una y otra vez, que aquellos que tienen hambre serán engañados por maestros que dicen ser cristianos y no lo son, inclusive que hacen señales y no son de Dios. El cerebro humano recibe millones de estímulos por segundo. Millones de estímulos por segundo. Si yo les pongo una palabra y la saco en este momento aquí en la pantalla, si esa palabra demora un poquito más de 20 milisegundos, ustedes la captan. El cerebro humano la capta y dice, creo que dijo tal cosa. Si tan solo hago flash y saco la palabra, en 20 milisegundos, no la ven, pero si pongo 21 o 30 milisegundos, lo ven. El cerebro humano es impresionante, porque está captando, por ejemplo, que ustedes algunos tienen los pies fríos, pero a su vez se están acomodando, también está avisando que las nalgas están teniendo cierto dolor. Algunos están con un poco de resfrío, o tienen la boca o la garganta seca. Entonces el cerebro recibe tantos estímulos por segundo que es impresionante cómo los procesa. Si ustedes huelen una comida, demora cierto tiempo en llegar al cerebro, pero si ustedes a su vez la están viendo la comida, llega más rápido. Creen ustedes que llega más rápido, el cerebro hace creer que llega más rápido. Y hay muchos juegos que ustedes pueden ver en internet de ilusiones que se pueden hacer para jugar con la mente. No vamos a hacer ningún juego ahora. Yo les voy a poner, que me van a poner allá en el fondo, una imagen y ustedes me van a decir ¿qué ven? A ver, vamos a poner la primera, Liana. ¿Qué ven? ¿Cómo? Un círculo. ¿Qué más ven? Una hoja blanca. Un punto grande. Un rectángulo blanco. ¿Qué más? ¿No ven más nada? Un pozo. Bien. Un agujero en la hoja. ¿Qué? Un agujero negro. ¿Qué más están viendo? Una mancha de tinta. Una mancha de tinta. ¿Qué más? Ya empieza a jugar la imaginación. Vamos a ver otra imagen. ¿Qué ven ahora? Un puntito. ¿Qué más ven nosotros? Más espacio blanco. Una hoja blanca. ¿Ninguno vio esto? ¿Esta arandela que está acá abajo? La vieron todos, pero no le prestaron atención. Yo les dije que ven. Pueden haber dicho el púlpito, la Biblia, el alambre que está sosteniendo el tesoro allá arriba. Yo les pregunté que ven. Ustedes se enfocaron en lo que ustedes creían que yo estaba preguntando. Eso es el cerebro. Vamos a ver una más. Miren lo que hace el cerebro. Las otras palabras, no sé, hasta me mareo si las quiero ver, pero me enfoco en lo que yo creo, o lo que yo siento, o lo que yo creo que es correcto. O sea, que las otras palabras no importan. En realidad, ese es el título del mensaje. Gracias, Eliana. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, atrás, teníamos atrás de lo que nosotros nos enfocamos, enfóquense en el púlpito, vean el púlpito. Atrás del púlpito estoy yo. Ustedes me están mirando a mí, no miren el púlpito. Solo el púlpito. ¿No me ven a mí? Miren el púlpito. Bien. ¿Me ven a mí? Miren el púlpito. Sigan mirando el púlpito, no me miren a mí. Miren, sigan mirando el púlpito. Sigan mirando el púlpito. Solo el púlpito.
Yo creo que me siguen viendo. Bien, pero ustedes están enfocados en el púlpito, no en mí. O sea que cuando yo enfoco la vista, los sentimientos, la emoción, la enfoco en algo, a eso es lo que le voy a prestar atención, lo demás desaparece. Pero resulta que eso que yo le estoy prestando atención está sostenido por todo lo demás. Entonces cuando Jesús hablaba en figura, pero decía lo que sostenía la figura. Esta figura que ustedes ven, esbelta, está sostenida por ¿qué? ¿Y en los pies qué tengo? Tengo zapatos, yo estoy sostenido por los pies y los zapatos, ¿cierto? Pero no se están fijando en eso. Se están fijando cómo estoy hablando, en mis gestos, en mi cara. ¿Por qué? Porque la comunicación paraverbal, lo que yo no hablo, habla mucho más fuerte que lo que yo hablo. Y recién cuando Luke y Carolina nos hablaban de los frutos, no es lo que tú hables los frutos, es lo que tú haces. Y hay un dicho que dice, es más fuerte lo que haces que lo que hablas. Lo que haces no me deja oír lo que hablas. Podés hablar que sos cristiano, pero hay que ver si sos cristiano. Tus gestos, tu vocabulario, ¿es cristiano? Entonces habrá fruto. Mientras no lo sea, no hay fruto. Tu enfoque hacia dónde está. Hoy nosotros podemos decir, ¿cuál es mi enfoque? Eso es a lo que le estoy prestando atención, específicamente. Y cada ciertos segundos cambiamos el enfoque. Por ejemplo, yo estoy hablando y algunos de ustedes, por momentos, cada 35 segundos, el cerebro trata de sacarte de ahí. Y entonces algunos de ustedes están pensando si le dio comida al carro mientras yo estoy predicando. ¿Habré cerrado la puerta? Ahora alguno de ustedes se levanta y se va. Porque nuestro cerebro está continuamente, por algo es el campo de batalla espiritual. Nuestra mente está continuamente tratando de enfocar en un montón de puntos. Solo Dios está en todo. Y si Él está en todo, ¿qué mejor que recurrir a Él para todo lo que se me escapa? ¿Cuántas veces buscaron los lentes y los tenían puestos? ¿Qué está buscando los lentes? Pues igual, necesita otro par. No, porque está viendo también, ya es parte de la persona y no los ve, no los siente. ¿Dónde ves el celular? Y estás hablando con él. ¿No les ha pasado? Lo he visto. ¿No he visto dónde dejé mi celular? A ver un poquito, ahora ya te hablo. Porque estoy enfocado en otra cosa. Jesús, en Juan capítulo 4, dice claramente, ustedes están enfocados en otra cosa, le dicen los discípulos. Ustedes están enfocados en sus emociones y lo que les sucede con los samaritanos. Dice, levanten los ojos y miren que la cosecha está pronta. Quiere decir que el enfoque de los discípulos no era el correcto. Ellos estaban basándose en la tradición, en la idiosincrasia de los samaritanos y de los judíos. Una y otra vez Jesús les dice, escuchaste que fue dicho, pero yo los enfoco. ¿Qué es enfocar? ¿Alguno tiene una hoja? ¿Pueden conseguir una hoja? Háganlo un rollito. O si ustedes quieren, hagan así con la mano y enfoquen algo, así sea el techo. No queda ridículo, ¿no? Vienen ahí obedientes y ya está agarrando un poquito. Como juegan con el papel higiénico los niños. Si ustedes le piden a un niño chiquito, gracias, le piden a un niño chiquito que haga una casa, va a ser una cosa que es imposible, pero le piden a un adulto y el adulto ya muestra las estructuras. El niño no tiene estructuras. Entonces cuando el Señor dice, si fueren como niños, si no fueren como niños, ¿cómo nos atan las estructuras tradicionales de iglesias y religiosidades y todo eso? Les voy a pasar no lo suelten, enfocar algo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Alrededor hay un montón de cosas, pero yo me enfoco. ¿Qué es enfocar? Es poner la vista, el sentido, el olfato, el sentimiento, la emoción en una sola cosa. Vayan pasándoselo y si quieren, miren otra cosa que no sea yo en lo posible. Mientras les leo
En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, y acá viene el enfoque de los discípulos, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, levanten los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y mientras dijimos, ¿quiénes eran los que venían? Los samaritanos. Venían a encontrarse con Jesús porque una mujer evangelizadora fue y les dijo lo que pasó. Y ellos venían a chusmear. ¿Quién es este maestro? Vamos a ir a ver. Y Jesús les dice: miren, levanten los ojos, enfóquense. Están mirando con emoción, están mirando con tradición, están mirando con rechazo. Claramente se los dice. No decís vosotros, aún faltan 4 meses. Miren, levanten los ojos. La gente está viniendo a mí. Y al decir la gente está, sí, los vemos, sí, están viniendo. Wow, sí es cierto, están viniendo. Y siguen saliendo cada vez más. Y me quedo ahí, que están saliendo de la ciudad de Samaria, viniendo a Jesús. Tampoco me enfoqué. Porque Jesús no dijo, enfóquense en la gente. Dijo, vean, ahí hay fruto, hay que cosechar. El enfoque espiritual no tiene que ver con lo que vemos, tiene que ver con lo que Jesucristo dice en su palabra. Por eso muchas veces leemos la Biblia y pasamos por alto lo que Jesús nos está diciendo: enfócate. Enfócate. Cuando mañana Jonathan y Tania se vayan a Estados Unidos y se van sin saber absolutamente nada de inglés, no se enfocaron. Todo este tiempo tienen que estar escuchando inglés, hablando inglés o buscando inglés. Porque van a ir a un lugar de latinos, pero es en un país que habla inglés. O sea que el enfoque tiene que ver con aquella tarea la cual voy a desarrollar para Cristo. Me enfoco. Hay gente que el año que viene se va a enfocar encima y va a decir: yo quiero prepararme y quiero experimentar, como hizo Liana. Quiero prepararme y experimentar. Y allá viajó para todos lados, sola. Y ya vimos todas las fotos, y estuvo en Francia. Y se enfocó en lo que entiende que es el llamado de Dios. Mientras yo no me enfoco en el llamado, todas las promesas que me han dicho los profetas de todo el mundo, ninguna se va a cumplir. Porque no estoy enfocado en lo que Dios me dice que debo hacer. Quiero un ministerio, quiero esto, quiero aquello, pero ¿qué dice el Señor? ¿En qué debo enfocarme? Vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vayan, no, mejor búsquenlo porque... Y acá el Señor Jesús nos habla el apóstol Pablo en Hebreos nos habla directamente de lo que es un enfoque. Enfoque es hacer foco en algo. Ustedes en la célula de esta semana pasada tuvieron la mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? Y ahí vimos, por lo menos la nuestra, diferentes enfoques de acuerdo a lo que cada uno pensaba. Le traen una mujer a Jesús, que se la tiran ahí y le dicen que esta mujer adulteró, y hay algunos que están a punto de pegarle unas pedradas, de matarla, de lapidarla, de matarla a pedradas. Los religiosos son los que están: bueno, maestro, tú decides qué vas a hacer, porque la ley dice que hay que apedrearla. Los discípulos están expectantes, están otra vez tratando de tentar a nuestro maestro. La mujer adúltera está ahí contra una pared esperando que la apedreen. Cada uno tiene un enfoque diferente. Cada uno está en un lugar diferente. Y los espectadores, dice en el versículo 2 de Juan 8, dice claramente: y la gente vino a Jesús y Jesús les enseñaba en el templo. Sí, es que había mucha más gente. Y cada uno tenía un enfoque. Ahora, Jesús hace silencio y uno de los discípulos dice: sí, la ley, yo lo leí, la ley dice que hay que apedrearla. Los maestros, los escribas y fariseos tienen razón. Estaba enfocado en la ley. Los que estaban a punto de apedrearla habían sido manipulados para tratar de apedrearla, para hacer justicia. Cada uno se enfoca en lo que está en su corazón. De la abundancia del corazón, cambio, y ahora hago mi propia Biblia, no lo tomen en serio.
De la abundancia de tu corazón va a ser tu enfoque. Va a ser lo que salga por tu boca, pero va a ser lo que te enfoques. ¿Por qué muchos jóvenes hoy se enfocan en pornografía en computadora? ¿Por qué adultos varones se enfocan en una cola que va pasando? Donde tú hagas foco es donde está el pecado. O donde tú hagas foco es donde está la mentira. Y el enfoque tiene que ver con un montón de cosas que están dentro nuestro. Emociones, sentimientos, conocimiento de la Biblia. Ganas de desarrollar lo que Dios me dio. Hay gente que dice, no, yo estoy enfocado, yo estoy yendo a estudiar misiones. Sí, claro, pero hablas del terror, estás hablando. ¡Callé, loco! ¡Vos, pibe! No, tú tenés que hablar bien. Si tú querés llegar a esa etnia, igual tenés que hablar bien. Tenés que conocer los modismos, pero tenés que hablar bien. Normal. Entonces, todo lo que yo viví me ayuda o me complica para enfocarme. Hay gente que se enfoca en el dinero, y si no tiene dinero, todo le va mal. Cristianos, estoy hablando. Hay gente que se enfoca en las relaciones, y si un hermano no me saludó, yo ya me enojé, porque pasó por el lado mío y no me saludó. Estás enfocado en las relaciones. Porque Jesús te dice, pasó por el lado tuyo hoy, pasado, mañana, todos los días. ¿Cuántos días debo perdonar a mi hermano? Por día, todas las que me ofendan. ¿En dónde está mi enfoque? ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros? Enfocamos siempre a los demás. Pero cuando enfocamos la palabra, ella me rebota mi propia imagen. Cuando yo me enfoco en la palabra de Dios, ella va a rebotar mi propia imagen y me va a mostrar cuál soy, cuál es mi interés en el ministerio. Si quiero gloria, si quiero fama, si quiero que me aplaudan, si quiero motivación. El enfoque de una persona va a marcar cuál va a ser su futuro. Hace unos días atrás, cuando estábamos de licencia con mi esposa, en el lugar donde estábamos a exactamente 3.069 kilómetros de Uruguay, de Montevideo. Y decía Monte, separado, Video. Le tuve que sacar una foto. ¿Cómo vas a poner Montevideo? Es como poner París. Como poner, no sé, Buenos Aires está separado. Buenos Aires. Y así estaba puesto. Porque supuestamente el portugués que lo dijo que vio un monte. Montevideo. Es una de las cosas que nos cuentan. Otros dicen el monte vi a Dios. Montevideo. Ah, miren que hay. Bien, entonces cuando uno se enfoca, eso, a lo que uno está haciendo foco, es a lo único que le está prestando atención. Y de ese enfoque, que yo le estoy prestando atención, va a venir el alimento para mi alma, para mi carne, para mi espíritu. De donde yo me estoy enfocando. Eso que yo estoy eligiendo enfocarme, me va a traer a mí placer, dolor, angustia o alegría. Y si soy, como la mayoría de los latinos, un ser muy emocional, peor aún. Porque nosotros emprendemos el camino. ¿Tenés una visión de parte de Dios? Sí, yo tengo la visión de ganar almas para Cristo, de hacer discípulos. Tengo la visión que voy a hacer muchas células, muchos hogares van a tener a Cristo, muchos hogares van a estar predicando a Cristo. Y yo tengo esa visión. Ah, mirá, ¿y qué estás haciendo? Bueno, es una visión. Tenemos la visión de llegar al mundo. ¿Y cómo vamos a hacer si no trabajamos para ir al mundo? Conversábamos con mi esposa cuando llegamos de casa ayer, que tuvimos una muy linda reunión en Castillos con nuestros hermanos allá. Y conversábamos la visión real misionera que nosotros como comunidad tenemos. Y nos quedamos preguntando, ¿tenemos? Uruguay es un país que sabe quién es Jesucristo y lo niega. Pero hay lugares en el mundo que no tienen ni idea quién es Jesucristo, que no festejan Navidad y nunca escucharon hablar de Cristo. Y yo quiero llegar ahí. Ah, ¿querés llegar? Es un muy lindo deseo.
Pero ¿cuál es tu enfoque? Mi enfoque es Papúa Nueva Guinea, mi enfoque es Oceanía, esas pequeñas islas donde hay indios que lo conocen. Mi enfoque es llegar a algunas poblaciones indígenas que están escondidas dentro de Brasil. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Estás orando? Bueno, no. ¿Te contactaste con esas agencias misioneras? ¿Estás en contacto con lo que están haciendo encima? ¿Con lo que hace con mi banco? No. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Bueno, yo en algún momento voy a empezar a orar porque es un peso en mi corazón, es una carga, vieron que sé muy palabra, es una carga que llevo. Te vas a morir cargado, el cajón va a pesar un montón. Porque para uno desarrollar el enfoque que Dios te da, uno tiene que trabajar. Trabajar en sí mismo y trabajar hacia afuera. Este mensaje es para cristianos, para que los cristianos entendamos que de acuerdo a nuestro enfoque es nuestro caminar. Si nuestro enfoque tiene que ver con la economía, vamos a caminar atrás de la plata. Pero si nuestro enfoque es la gente y que la gente sepa quién es Jesucristo y lo reciba, ese va a ser nuestro enfoque. Entonces yo me voy a fijar cómo hago para llegar a mi vecino, cómo hago para llegar a donde sea, pero cómo hago. Y hago los planes. Pusimos una lista para que los hermanos que quieran ir a ayudar a Castillos se anoten. Díganme cuántos anotados hay. Castillo, estamos hablando de 270 kilómetros, 255, 60, no importa, 200 y algo. ¿Cuál es la visión misionera nuestra? ¿Qué tal precio estamos dispuestos a pagar? Los discípulos no se bancaban a los samaritanos, no los podían ni ver, es más, hacían más kilómetros con tal de no pasar por ahí. Y ya lo conocemos todos, ya sabemos toda la historia bíblica, pero no nos fijamos en cuando Jesús le dice, levanten los ojos, vean. ¿Acaso estaban mirando el piso los discípulos? No nos dice la Biblia que estaban mirando el piso. Dijo, levanten los ojos. Donde está el enfoque que cada uno tiene personal no es el correcto. Levanten los ojos y vean, hay miles. Y ellos están viniendo, pero ahora ¿saben qué? Yo voy a ir, dice Jesús, y vamos a entrar a la ciudad que ustedes no quieren. ¿Ustedes creen que los discípulos entraron a Samaria alegres y felices? Cuando les habían enseñado de chicos que los samaritanos eran la porquería de la zona en la que vivían. Porque ellos están equivocados. Porque ellos quieren adorar en el monte Gerizim y nosotros tenemos que adorar en Jerusalén. Están equivocados. Fuera. Yo no tengo trato con un homosexual o con una lesbiana. No. Fuera. Yo ese tipo de gente no le hablo de Cristo. Jesús dijo, vean, estuve con una mujer que estuvo con 5 tipos y ella fue la que hizo una tarea que ustedes no hicieron. Ella evangelizó una ciudad. Ahora, ¿saben qué? Yo voy a seguir los pasos que ella trazó, porque la gente vino a buscarme a mí, así que voy a ir, porque allá adentro hay hambre espiritual. Jesús hizo milagros en Samaria, dice, ¿no? ¿Dónde no hizo milagros? En Nazaret, el lugar donde nació, donde creció. Había judíos, había conocidos, pero en Samaria, ¿qué sería tu Samaria? Cuando veo que un pastor evangélico dice que bueno lo de Nueva Orleans y lo publica un pastor evangélico. ¿Evangélico? Los cristianos no somos llamados a trabajar cómodamente por Cristo, somos llamados a trabajar por Cristo. La comodidad es algo que te pertenece a tu enfoque. El dinero que tú quieras para las misiones pertenece a tu enfoque. Elías se fue sin un mango y dijo, Señor, yo quiero estar ahí, yo me voy ahí, tú proveerás. Y el Señor le fue proveyendo todo lo necesario para que ella estuviera. Cuando uno se enfoca, entonces el Señor provee. Solamente cuando uno se enfoca. Pero si tú estás viviendo en tierra seca, si tu ministerio no crece, si tu vida espiritual es un desastre, tu enfoque es el que está mal. Porque en Hebreos 12:2 nos dice claramente, puesto los ojos, el enfoque, ¿en quién?
en Jesús. ¿Termina ahí el versículo? No. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, principio y fin de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Continúa hablando. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué me está diciendo con decirme puesto los ojos en Jesús? No desmayes. Mirá a Jesús en la cruz y está diciendo perdónalos. Y porque alguien vino y te dijo tú lo servís, tú te metes en tu cueva y decís no, porque me dijeron que no sirvo. La palabra de Dios dice prepárate que te quiero enviar. Puesto los ojos en Jesús, el principio y fin de la fe. Si yo pongo mis ojos en Jesús, lo veo en la cruz, lo veo resucitado. No necesito motivación humana, me motiva el amor por Él, ese amor que Él tuvo por mí sin merecerlo. No necesito que me palmee la espalda. Si mi enfoque es, no, porque lo que pasa es que yo todo lo que trabajo y el pastor ni siquiera me dice, che, qué bien lo que hiciste. No pasa. Y encima viene y me dice, mirá que faltó tal cosa. Estuve toda la semana trabajando y él viene y se fija justo en lo que falta. ¿Sabes qué? La semana que viene me tomo vacaciones espirituales. Es tu problema. Es tu enfoque. Y de acuerdo a tu enfoque, tú puedes contaminar a otros con tu propio enfoque. Y por el enfoque que nosotros le damos a las Escrituras, hay muchos que lo que hacen es sacar una media verdad y engañan a la gente. Puesto los ojos en Jesús, el principio y fin de la fe. Y continúa hablando de quién, de Jesús, para que yo lo siga mirando. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, no menosprecie la disciplina. Y ahí tenemos, después lo leemos en casa, podemos continuar leyendo, pero lo principal es, si yo pongo mis ojos en Jesús. Vamos a Filipenses. Y hasta lo cantamos. Recién dijimos, puesto los ojos, capítulo 2, puesto los ojos en Jesús tiene que ver con el mirar, con el enfocarme, con el hacer foco en algo. Ahora vean el versículo 5 del capítulo 2. Ahora habla de sentir, no habla de ver. Habla de otro sentido. Haya en vosotros este sentir. Uno me dice, puesto los ojos en Jesús, y otro me dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, el cual teniendo un ministerio, teniendo un título profesional, no se aferró a lo que conoce o a lo que el mundo dice que es, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vino el premio. Cuando nuestro enfoque está en la alimentación rápida, en el fruto rápido, en el premio ya, estamos mal enfocados. Porque nunca en esta tierra vas a tener un premio que pertenece a los cielos. Tú te vas a alegrar al ver a la gente recibir a Cristo. Tú te vas a alegrar al ver cómo crece la gente cuando tú la discipulas. Tú vas a ser el felpudo, como dije muchas veces, para que ellos no se barren y pasen por encima tuyo. Tú lo vas a hacer, pero tu premio está en los cielos. Jesús lo dijo, háganse tesoros en los cielos. ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuántas veces lo dije? ¿Soy uruguayo? No, yo soy ciudadano celestial. No dependo de una bandera, ni de un himno, ni de la ley de este país. Así que una persona que no tiene nada que perder puede estar acá en Nueva Guinea o en Francia y va a seguir siendo cristiano. No tiene nada que perder porque nada le pertenece. Entonces un enfoque así, ¿quién puede con un hombre así? Uno lo ve en el Islam, se ponen bombas por lo que creen y disparan esas bombas y matan a un montón de gente y la gente dice, wow, gloria a Alá, mató a un montón de infieles. Un islamita lo hace, o alguien que dice ser.
En realidad es alguien que dice ser. Y nosotros los cristianos no estamos dispuestos a dar un plato de comida. Puesto los ojos en Jesús. Si pongo los ojos en Jesús, lo veo lavando los pies de sus discípulos. Hoy el que tiene título de líder es el que manda. Hoy el pastor es el encumbrado y la palabra de pastor es la única que vale. No es así, es la Biblia la única que vale. Y si tú eres líder de una célula, tú estás al servicio de los que vienen a tu célula. Enfoque. Si yo veo a Jesús en la cruz, digo, wow, me han ofendido 1000 veces, pero elijo perdonar. A ninguno de nosotros nos han ofendido tanto como para que guardemos rencor. Porque nadie en la tierra fue tan ofendido como Jesucristo. Tan rechazado como Jesucristo desde su nacimiento. Sin embargo, hoy hacemos liberaciones y oramos por el espíritu de rechazo que tiene la persona desde niño, porque su mamá no lo quiso y lo quiso abortar, entonces se crió con ese espíritu de rechazo. Pero yo encuentro que en 2 Corintios Jesús dice: el que está en Cristo, el que vive con Él, el que practica con Él, el que lo escucha a Él, es nueva criatura. Se desprende del pasado. No necesita un psicólogo que esté un año tratando de hacer una terapia, sino que busca en la palabra de Dios, inquiere en ella, la va a aprender, va a un seminario, aprende la palabra, pero la pone en práctica. Ese es imparable porque entiende: nada de lo que tengo me pertenece. Pongo los ojos en Jesús y lo veo y digo: wow, ¿qué de esta tierra le pertenece a ese que está crucificado? Al rato, cuando muere, ¿qué de esta tierra parecía pertenecerle a ese que hasta pareciera que el ministerio que tuvo no fue efectivo, porque de los discípulos y toda la gente que sanó estaba solo Juan delante de la cruz? Un asco el ministerio ese. Hoy, si uno le pasa eso, no, tu ministerio no sirve. Cambia el enfoque. El ministerio es tener y crecimiento, que mucha gente venga a la iglesia. Entonces es una iglesia próspera. No, mis hermanos. Una iglesia próspera es aquella que hace la voluntad de Dios, tenga 10, tenga 100 o tenga 1000, que tiene puestos los ojos, su enfoque en Jesucristo, no en las cosas que necesito para el ministerio, no en las cosas que necesito para. Las cosas que necesito para, Dios las va a ir proveyendo, pero mientras tanto, ¿qué debo hacer yo? Caminar en pos del enfoque de Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu enfoque hoy? ¿En qué estás enfocado? Capaz que alguno está enfocado en sus estudios para llegar a tener un título, o está enfocado en sus estudios. Bien, pero si no te enfocas en Cristo, vas a ser un estudiante más. Capaz que alguno está enfocado en estudiar un poco más para rendir mejor en su trabajo. Bien, pero no vas a rendir bien en el verdadero trabajo si no tienes los ojos puestos en Jesús. Si tu enfoque, tu sentir y tus ojos no están puestos en Jesús. Podés ir a un campamento como Cima y resulta que vas porque en realidad el enfoque principal de tu corazón es pasar 7 días con otros jóvenes aprendiendo de Cristo, y cuando llega el momento de experimenta, sí, bueno, pero hay que pagar para experimenta también. Pongo el caso porque recién lo escuchamos. Pero acá tenemos un campamento, y cuando salimos de ese campamento, una semana estamos enfocados en lo que Dios nos habló, y a la semana, como buenos seres humanos, comenzamos a dejar de lado lo que Dios nos habló claramente y comenzamos a enfocarnos en nuestro diario vivir. Entonces escucho cristianos que dicen: no, porque lo que pasa, tengo tantos problemas. Hace un par de horas estuvimos con Robert y uno se enfrenta a la cama de Robert y uno dice: ¿cuáles son mis problemas? Ya tiene un tumor de casi 2 kilos. En este momento quizás lo están llevando ya a hacerse la segunda quimioterapia. Los médicos lo desahuciaron. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi enfoque? Yo puedo enfocarme en la tristeza, en el dolor de verlo así, o puedo enfocarme en el poder de Dios y en la soberanía de Dios, que va a hacer su voluntad con Él, conmigo, con quien sea.
Y cuando elijo enfocarme en la soberanía de Dios, algo cambia dentro mío. Si elijo enfocarme en el problema, vas a tener el fruto del problema. Si tú eliges enfocarte en el problema que tienes, matrimonial o lo que sea, pues vas a tener el fruto de ese enfoque. Ahora, si te enfocas en Cristo, vas a tener el fruto de Cristo. Porque cuando nos dice cuáles son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que se levante contra estas cosas. ¿Estás enfocado ahí? ¿O estás enfocado en tu enfermedad, en tu problema, en tu trabajo, en el dinero, en las relaciones, en tus hermanos? ¿Saben qué es fácil descubrir quién está enfocado en Cristo? Porque nada lo afecta. Sí, se duele con los que duelen, llora con los que lloran, pero nada lo saca del enfoque que tiene. Pedro, un gran amigo de Jesús. La historia secular cuenta que Jesús vivió en la casa de Pedro en Galilea. Un gran amigo de Jesús. Pedro se enfoca y le dice: maestro, no vayas a Jerusalén, te van a matar. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Díganme. Vengo a Anaí y Anaí me dice: no, algo contrario al ministerio que Dios me dio. Yo le digo: apártate de mí, Anaí. Satanás, apártate de mí. No viene más. Y después otra iglesia hace sanidad espiritual. Pedro siguió a Jesús porque se enfocó y sabía quién era él. Pero ¿cuándo se termina de enfocar Pedro? Cuando viene el Espíritu Santo. Tú ya lo tienes. Ellos se enfocaron cuando Jesús les dijo: esperen la promesa del Padre. Quédense quietos hasta que llegue. ¿Qué hicieron? Se enfocaron. Pero como Pedro no podía con su genio, tiraron suerte para que Matías fuera apóstol. Lo nombran después, no existe más. No fue levantado por Jesucristo. Existe por ahí alguna cosa. Siguió su humanidad. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el enfoque es hacia dónde? Hacia afuera. Tuvieron que salir del recinto donde estaban. Los enfocó y lo mismo que pasó en Samaria. ¡Vean! Los campos están blancos, levanten los ojos y prediquen el Evangelio. Célula que no crece, ¿qué sucede? No está mirando. No están viendo. O no están queriendo ver. Porque ver significa trabajo. Cuando Jesús hizo que ellos levantaran la vista y vieran realmente lo que Jesús dijo, ellos tuvieron que entrar a esa ciudad. Significa trabajo. Tuvieron que servir a los samaritanos. Es como que el Señor te llame a servir al grupo de ovejas negras, lesbianas, gays y homosexuales. Y el Señor te llama a ese grupo. ¿Qué diferencia hay con el que tiene la piedra en la mano a punto de tirarse de la mujer adulta? Yo soy mejor que vos. Sos mejor. Te olvidaste que es la gracia de Dios la que está operando en ti. Yo no soy mejor que un homosexual. Yo no soy mejor que una prostituta. No soy mejor. Soy tan humano como ellos o como ellas. Jesucristo es la diferencia. Puesto los ojos en Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo el capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre, ¿dónde estaba enfocado? El Hijo estaba enfocado en el mundo. El Padre, ¿dónde estaba enfocado? En su Hijo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Glorifica a Jesucristo. Vemos el enfoque. Y llegamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que dio para que todo aquel que en él crea, que lo vea. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3, por ahí, ¿no? En el versículo 17, muy conocido también, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también, si ustedes ven en este pasaje, que no lo vamos a leer ahora, Jesús le habla a Nicodemo de enfocarse. Le habla del enfoque. ¿Cómo tú, siendo maestro de la ley, estás desenfocado? ¿Cómo tú, que conoces las Escrituras tanto, estás tan desenfocado? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está puesta tu fuerza? ¿Dónde está puesto tu sentir? Hubo alguien que me dijo, porque yo soy miembro de la comunidad cristiana evangélica Maranata, con orgullo me lo dijo. Le escuché el tono. Tú sos miembro de la iglesia de Jesucristo en este siglo. Nosotros somos una ONG para el gobierno. Para él, somos hijos. Somos miembros de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Cuando escuchábamos a Luke, él lo dijo, porque Sima, y continuamente hablando de Sima, o de, ¿cómo es movida? Movida, primero dijo, el Evangelio en Francia no está. Hay un enfoque ahí. No es el ministerio lo importante. Francia necesita de Cristo. No es el ministerio el enfoque, es Cristo. No es los dones que tú tienes el enfoque, es Cristo. Míralo a Él trabajando, míralo a Él obrando, míralo a Él sanando, míralo a Él recibiendo a los niños, míralo a Él rezongando a sus discípulos, míralo durmiendo en la barca cansado. Míralo. Y después, ponte sus zapatos un rato. Cuando hablamos en la célula dijimos, hubo varios grupos, cada uno vio la perspectiva de cada uno y llegamos a hablar de Jesús. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué sintió Jesús? Él estaba enseñando allí con aquella mujer. En el templo de repente le trae una mujer a los atropellos, empujándola. Y lo ve, y vienen a tentarlo y le preguntan, la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú, maestro? La ley dice que tal o cual ministerio no es de Dios. Y empezamos a conversar entre nosotros, porque tal y tal y tal y tal. Y Jesús dice que esté sin pecado, tiene la primera piedra. No, pero bien claro, algunos ministerios, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué hace? Nunca la Biblia te va a enfocar en tu hermano, te va a enfocar en la necesidad del prójimo y en ti. ¿Qué hace el Señor? Los sacó del enfoque que todos tenían, que era la mujer, y los hizo mirar para adentro, con unas pocas palabras. El que esté sin pecado, no dijo ni sí ni no, me encantó. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Dejé de mirar a la mujer y comencé a mirar mi propio corazón. Eso es Jesús.
nunca se puso de acuerdo con el mundo. Pero cada vez que te enfrentes a la palabra, te va a hacer mirar tu interior. Entonces, estás leyendo y enfocado en la palabra. Si tú estás viendo la palabra y dices, esta palabra es para Rodrigo, Señor, gracias por revelármela. Estás leyendo un libro de literatura. Cuando tú abres la palabra, Él te va a enfocar en tu propio corazón. Es lo que va a hacer la palabra. Primero te va a enfocar en ti. Y después, quizá tengas autoridad por Dios para exhortar a otros. Quizá. Pero primero, tú. ¿Cuál era el enfoque de lo que tenía la piedra en la mano? La justicia. ¿Cuál es el enfoque cuando tú hablas mal de otros ministerios? Que son espantosos. Ah, sí. Pero ¿quién te dijo que puedes hablar mal? De una misma fuente puede salir agua dulce y salada. Cuando algún hermano se equivoca, cuando algún ministerio se equivoca, ¿qué hacemos nosotros? La piedra en la mano y la tiramos, la soltamos. Jesús no habló de los ministerios de otros. Cuando le vinieron a decir, maestro, aquellos en tu nombre están echando fuera demonios. Diles que se callen, porque los discípulos somos nosotros. El que no junta conmigo de palabra. No le dijo, bueno, no decirle que yo digo que se callen, porque no pertenecen a esta comunidad. No, el que nos junta es parrama. Y entonces, ¿le decimos o no le decimos? Quedó ahí. Llegado el día final se verá. Quedó ahí. Así es Jesús. Cuando uno se enfoca en Él, las contestaciones que va a tener también son diferentes. No se va a enfocar en la manipulación humana. No se va a enfocar en el chusmerío, porque fíjate que yo tengo razón, porque mirá lo que me hizo. Oró por mí y le dijo, Señor, transforma a este incircunciso. ¿Cómo va a hacer eso conmigo? ¿Cuál es mi enfoque? De acuerdo al enfoque que tenga, es lo que voy a recibir. Si me enfoco en Jesús, voy a recibir persecución en el mundo. Si todo me va bien, debería preguntarme cuál es mi enfoque. Porque si mis compañeros de trabajo comienzan a hablar y hablan del aborto, yo tengo que decir, no puedo callar. Eso es el asesinato. Están matando bebés. Ah, vos que siempre igual. Gracias, Señor, porque a ti yo te crucifiqué también. ¿Qué hacemos nosotros para no tener problemas? Callo. Lindo enfoque. Porque el Señor Jesús, cuando llegues a su presencia, quizás se calle cuando el Padre le diga, ¿este es hijo? Silencio. No lo conozco. Porque cuando estuvo rodeado de gente, no habló de mí. No dijo que me amaba, me lo dijo en la iglesia, pero afuera no. Yo le dije, mirá, te doy mi luz, andá y llevar a los que están en la oscuridad. Y se la guardó en la casa. No lo conozco. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Tienes problemas con tus hijos? Ten cuidado que no te saquen del foco de Cristo. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Ten cuidado que no te saquen el foco de Cristo. ¿Te va bien en tu ministerio? Ten cuidado que ese ministerio no te saque los ojos y el enfoque de Cristo. Tu célula se está llenando de gente, ten cuidado que la cantidad de gente que estás recibiendo no te desenfoque de Cristo. ¿Qué es esto? El trato conmigo. El enfoque de la palabra de Dios tiene que ver conmigo mismo, continuamente, no con los demás. Entonces, cuando tengo los ojos puestos en Jesús, lo veo a Él donde está. Y saben que en muchas iglesias, quizá como esta, no está. Él está quizá en un asentamiento, quizá en una casa en Carrasco, está al lado de gente que está clamando, quizá está doblando sus rodillas y dice, Señor, si es de verdad existís, quiero escucharte. Mientras el pueblo de Dios se reúne, se junta, estudia la Biblia, se esconde,
Dios va a seguir sacando a aquellos de entre las iglesias que anhelan predicar su palabra, hacer discípulos, y los va a ir catapultando a diferentes partes del mundo. Y uno va a decir, mira este mosquito muerto, ¿dónde terminó? ¿Algo? Habrá sacado el 5 de oro. Estás tirando la piedra porque no tenés argumentos. Otros tienen un mejor ministerio que tú, porque tú aún no cambiaste el enfoque. Tu enfoque sigue siendo tú. El enfoque debe ser Cristo, para que entonces el tú sea transformado. Mientras el enfoque sea yo, voy a obtener lo que yo quiero, el ministerio que yo quiero, la forma de orar que yo quiero, la forma de estudiar la Biblia que yo quiero, y a los hermanos que yo quiero. Bien, vive tu vida. Pero cuando tu enfoque es Jesucristo, tú vas a ver hacia afuera, no vas a ver adentro, a no ser para decir, Señor, wow, perdóname. Vas a ver hacia afuera y vas a ver la necesidad de tal manera que te va a doler. Estábamos en Castillos ayer y nos enteramos que el hermano de una que vino a la comunidad de Castillos, hermano, ¿no? Se ahorcó, 22 años. 25 años, se ahorcó. Las malas lenguas dicen que encontró a su esposa o su compañera con otro. Se ahorcó. Uno más que se ahorca, que se mata en la ciudad de Castillos, que pasa a ser parte de la estadística mundial de una ciudad que se matan los jóvenes por ahorcamiento. Y les preguntábamos, ¿no les duele que se sigan matando jóvenes acá? ¿No duele al cristiano lo que está sucediendo? Pues el cristiano tiene el poder para cambiar la situación, para cambiar la sociedad, para cambiar donde está, hasta que te maten. Nosotros no vamos a tener un Uruguay próspero en lo espiritual. Nosotros no vamos a tener un Uruguay transformado que lleguemos a todos lados. No, no es así. La Biblia no lo dice. Pero dice que donde tú estás, ahí tiene que haber luz. Todos tienen que saber quién es Cristo, alrededor de dónde te mueves. Si está bien enfocado. ¿Qué pasa con la luz cuando uno la enfoca? Hoy no tenemos los cráneos, no está ni Carlos ni Rubén. ¿Qué pasa con la luz cuando uno tenemos otro cráneo. ¿Qué pasa con la luz cuando uno la comienza a comprimir y la comienza a enfocar? La luz del sol prende las hojas secas, fuego. Si le pongo una lupa. Si yo logro no sé cuántos miles de lúmenes, no sé cómo es el láser, ¿no es luz? El láser corta el metal. Enfoque. Entonces creo que una vez hablamos de esto. Yo puedo ser alguien que tenga una bombita de 25 watts, o puedo ser alguien que esté enfocado tipo linterna directamente a cierta situación. Pero ¿y el resto? Yo estoy enfocado allá. Estoy enfocado en la oración, no me saquen de ahí. Entonces viene el pastor y dice, hermanos, el que no esté estudiando en la escuela del ministerio no va a poder estar liderando una célula. Creo que está sonando el celular de alguien que no escucha. Bien, se apagó. No va a poder estar en la escuela del ministerio en la célula liderando a alguien que no esté estudiando la palabra. Entonces deja de orar y comienza a estudiar, porque se le dijo eso. No es correcto. Vení y decime, pastor, estoy enfocado en orar. Puedo continuar, pero ¿qué te puedo decir? Yo no puedo darte permiso. Tengo que decirte, seguí el enfoque, seguí peleando la batalla en oración. ¿Pero qué hacemos? Cambiamos el enfoque. No. Si Dios te llamó a algo, eso es lo que tienes que hacer. Por favor, enfócate. Hay iglesias que son evangelistas y nada más. Hacen campaña, van por todos lados, predican el evangelio. Son evangelistas puras y no piden que disciplinen a nadie. Jamás, no, eso es enfoque. Esta es una iglesia que le llamamos discipuladora, que tiene que discipular, que tiene que enseñar la palabra, que tiene que preparar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, es lo que tenemos que hacer. Entonces, si alguien nos habla de campaña, sí, te damos una mano con el sonido y lo demás, pero no es lo nuestro. No nos podemos desenfocar. ¿Cuál es el foco? ¿Dónde estás haciendo foco? Esos son los frutos que estás teniendo. No tenés paz
en tu corazón, el gozo parece que huyó de tu vida. Fíjate el enfoque. Fíjate dónde tenés puestos tus emociones, sentimientos, tu visión. ¿Dónde ahí saque solo. No hace falta que nadie te diga nada. Solo el Espíritu Santo. Oramos.